Bueno, después de esa segunda parte, de esta primera parte, vamos a ir a la segunda parte. Y vamos a ir directamente a lo que nos lleva como la otra joya de este cursito. Este curso nos vamos a enfocar también en los problemas transversales y la expansión para resolver esos problemas transversales, esas mordidas cruzadas posteriores de uno o dos dientes o posteriores ya cuando hablamos de problemas óseos. Tenemos dos herramientas importantes, la expansión y la disyunción, y vamos a aprender las diferencias y cómo seleccionar cada una de ellas. Lo que quiero que les quede claro y una de las grandes enseñanzas es que los problemas transversales son problemas que tenemos que resolver lo antes posible, porque frecuentemente son la, la falta de crecimiento transversal empieza a darse en la edad de la pubertad. Eso significa que el hueso deja de crecer transversalmente en la pubertad. Entonces tenemos un paciente que estamos detectando un problema transversal óseo, es frecuentemente que lo tengamos que hacer al inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero moldeando, alineando, nivelando, intentando expandir hacia bucal de las zonas posteriores, pero si esto no es suficiente necesitamos herramientas más profundas para hacer la expansión. La expansión y la disyunción son dos términos diferentes y en ellos vamos a enfocarnos. La expansión es el proceso terapéutico que pretende aumentar la distancia transversal de las piezas dentarias de las hemiarcadas superiores. Quiero que noten aquí la palabra de la distancia transversal de las hemiarcadas, de las piezas dentales. En cambio, la disyunción es, el objetivo es ensanchar la distancia intermolar a base de aplicar una fuerza ortopédica que logra separar la sutura palatina media y maxilar. Normalmente la diferencia es el punto de acción. Si se dan cuenta aquí en rojo podemos ver cómo las molares están rotando, su corona está rotando, porque estamos haciendo que el hueso, la zona, se recuerda de que el hueso alveolar es un hueso bastante dinámico, elástico, plástico, entonces vamos a hacer que el hueso se abra, se separe y las bases óseas se mantengan en su lugar. Normalmente tiene que ver con la cantidad de fuerza y el punto de aplicación de fuerza y la edad del paciente. Si el paciente ya es mayor de 20 años, probablemente solo podamos hacer expansión. Pero si el paciente todavía está entre los 10, 12, 20 años, podamos hacer la disyunción a base de aparatología, de la aplicación de fuerza más profunda y la separación de la sutura palatina media. ¿Cuánta fuerza es diferente? Para la expansión tenemos que darle una fuerza leve, 100, 150 gramos, 200 gramos, pero constante, lento. En cambio, la disyunción, y esta es una regla de oro, tiene que ser a través de la aplicación de una fuerza fuerte, muy pesada, pero rápida. Eso significa que en una semana tenemos que aplicar hasta 10 o 15 libras de fuerza en la zona para poder hacer que el hueso se fracture. ¿Qué hueso es? Son los procesos palatinos del hueso maxilar superior, que tiene una sutura que normalmente se va formando. Se recuerdan que en la formación ósea que empieza de exterior hasta juntarse, se soldan se soldan la sutura palatina. Y lo que queremos es separarla a través de esta fuerza fuerte de 10 o 15 libras en una semana. Si no es rápido, no vamos a lograr la disyunción palatina. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos puntos de aplicación de fuerza y es lo que vamos a ver ahorita. Esa es la pequeña lección que quiero que les quede. Para hacer expansión dental o disyunción dental tenemos diferentes tipos de aparato. Tenemos el tornillo de Haas, aquí lo podemos ver. El tornillo de Haas es básicamente este pequeño tornillo que venden, solo venden el tornillito. Yo los he visto y los hemos comprado en Infosa. Puede costar 80, 120 quetzales un tornillo. Y lo hacemos con placas de acrílico. La placa de acrílico se hace como una prótesis total, en la cual vamos a hacer que tenga toda el contorno de la bóveda palatina y luego se separa con un disco, se corta en la línea media para poder tenerlo separado y que el paciente lo pueda activar. En este caso va adherido a otras bandas molares y se le está poniendo resortes hechos con el mismo alambre de aparatología para poder vocalizar esos incisivos. ¿Qué es lo que no nos gusta de este tornillo de Haas? Siempre la higiene. La higiene no es muy buena del paciente, es imposible que el paciente se pueda higienizar debajo y tiende a oler horrible. Entonces el tornillo de Haas, pues sí es técnica un poquito anterior. La gran ventaja es que aplica fuerza en todo el paladar, o sea, como está íntimamente adherido al paladar,
Aplica fuerza en los procesos alveolares y no solo en las molares, sino que aplica fuerza de disyunción bastante fuerte. Un tornillo triple es un tornillo un poquito más caro, vale aproximadamente 250 quetzales, 280 quetzales, pero tiene tres elementos, dos elementos separadores horizontalmente y tiene un tornillo anterior, y lo que hace es empujar los dientes, pero el proceso alveolar lo separa. Entonces nos puede permitir poder mejorar mordidas cruzadas anteriores y también mordidas con poco desarrollo del maxilar superior. La verdad es que es un aparato bastante útil. No es frecuente utilizarlo, pero queremos que sepan que existe para que cuando necesiten uno lo puedan aplicar y puedan también pues transmitirle el precio al paciente desde el diagnóstico. El tornillo de abanico. El tornillo de abanico es una modernidad en la cual cuando tenemos el espacio intermolar adecuado, o sea que el espacio intermolar es adecuado, pero hacia adelante la boca se va volviendo más estrecha, que forma un triángulo, entonces necesitamos un tornillo en abanico. Este evita que las molares se separen más para evitar una mordida telescópica, pero nos permite poder mejorar la distancia intercanina en esa zona y poder moldear un poquito mejor nuestro arco superior, que ahorita es triangular, poderlo hacer con esa parábola ovoidea que necesitamos. Aparato CrossSat sí es un aparato de baja fuerza, pero es directamente para la expansión de los procesos alveolares. Un Hyrax, que actualmente es el estándar de oro por todas las características que tiene, que ya las vamos a ver. Narama es un aparato, una combinación de Hyrax, pero con bloques que van directamente a las molares. Entonces esto duplica el punto de contacto en 3D en toda la zona de molares y hace que se expanda con más fuerza. La diferencia, lo que a mí no me gusta es que se tiene que cementar a las molares y entonces la higiene es horrible. Otro factor que nos da es un factor que nos sirve como bloques de mordida de intrusión al estar altos, pero yo no lo usaría, la verdad es que no lo usaría. Considero que puede crear represión radicular. No me gusta el Magnarama, yo soy fan del Hyrax y tengo buenos resultados. Y un tornillo Hyrax inferior. Expansión dental. ¿Cuándo vamos a utilizar una expansión dental? Cuando veamos que tenemos el paladar angosto, pero que las bases óseas son todavía anchas. Es la diferencia entre elegir una expansión y una disyunción. La base ósea. Si la base ósea es ancha, pero los procesos alveolares son estrechos, normalmente vamos a notar que las coronas de los dientes están hacia lingual y las raíces están hacia bucal, entonces ahí necesitamos una expansión. Y ahorita vamos a ver la diferencia para poder producirlo. Cuando necesitamos un mayor desarrollo transversal anteroposterior. O sea, el primer factor es cuando necesitamos un mayor desarrollo transversal anterior superior. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo un arco pues, puede ser un poquito más cuadrangular y después lo vamos volviendo un poquito más ancho, que es como lo queremos. ¿Cuál es la herramienta principal para poder hacer una expansión? Un quad helix. El quad helix es una herramienta aparatología externa que nosotros vamos a hacer ahorita mismo para poder mejorar la posición de los dientes. El aparato Quad Helix está hecho también con alambre con el mismo que hicimos el ATP, es un alambre calibre 8, pero tiene loops internos, 4 loops, por eso se llama Quad, y esto nos permite poder hacer movimientos de activaciones individualizadas en cada zona. Podemos hacer que se expanda solo una zona cuando tenemos una mordida cruzada unilateral como esta. Podemos hacer que se expanda bilateralmente, podemos hacer que los dientes que están rotados se derroten, y también podemos hacer de que poder hacerle brazos anteriores para que se separen más. El Quad Helix es práctico, económico, fácil de confeccionar, bien tolerado por los pacientes y lo podemos hacer nosotros. Es bastante, digamos, sencillo de hacer. Entonces va a ser el siguiente procedimiento que vamos a realizar. Aquí vamos a ver paso a paso. Primero vamos a utilizar un alambre calibre 8. Yo les recomiendo que utilicemos aproximadamente unos 17 centímetros de alambre, lo que mida una hoja tamaño carta. Entonces, si tenemos una hoja tamaño carta, el alambre lo podemos medir aproximadamente en el ancho. Y con eso va a ser suficiente. Cortamos y empezamos. En el brazo principal vamos a utilizar la curva que ya trae para poder utilizarla en estos brazos principales. Podemos empezar de los brazos o podemos empezar del centro. Ahorita les voy a explicar esto desde los brazos principales. Medimos desde el mesial del canino hasta el centro de nuestra primera molar, que es donde va a ser el primer ganchito. Ahí hacemos una marca y hacemos un loop. Es importante que el loop
es importantísimo que cuando hagamos el loop, que el brazo quede por fuera del loop para que tenga contacto con las caras linguales. Si el bracito queda por dentro, va a tener una separación de aproximadamente 1 milímetro, difícil de compensar. Es mejor repetirlo. Hacemos el primer loop, medimos hasta el centro del paladar, en la parte de las ruedas palatinas, para poder hacer los otros loops. Este primer loop es vertical, o sea que nos va a quedar así, digamos, paradito. Y los otros loops son horizontales, son acostaditos. Entonces los siguientes 2 loops son acostaditos con el loop hacia adentro para que el resorte quede hacia adentro. Hacemos uno, hacemos el otro, lo vamos midiendo y lo vamos haciendo. La parte difícil, esto parece muy fácil, es como hacer un clip, pero la parte difícil es moldearlo en el paladar para poder posicionarlo. Y luego lo vamos a soldar y lo vamos a hacer. Vamos a presentar un pequeño caso. Quiero que vean el caso de Luciana. Luciana es una paciente que presenta una mordida bilateral cruzada, posterior y anterior. Si se dan cuenta, las bases óseas están un poquito más vocalizadas y como es un paciente en desarrollo de una forma triangular, podemos mejorarlo con un quad helix con una fuerza aplicada de expansión molar, de expansión premolar y de expansión de distancia intercanina. Se aplica aproximadamente desde el inicio del tratamiento para poder expandir y tener espacio para poder alinear todos los dientes. Luego de eso conseguimos resultados muy agradables, se consiguen resultados muy agradables en aproximadamente 2 años. Se mantiene el aparato ahí, bien cementado, bien adherido, todo va a funcionar bien. ¿Cómo se activa el quad helix? Ya lo vamos a ver después de sus activaciones. Aquí vemos la segunda parte de cómo se hace, cómo son las activaciones. Primero se hace una activación en la parte anterior para poder expandir las molares. Luego los bracitos se tienen que compensar esas rotaciones para que no se arruinen y no se corran, no se lingualicen. Son las 2 principales activaciones que tenemos que hacer. Aquí terminamos, lo posicionamos y lo giramos. Luego vamos a tener la variante de quad helix en los cuales podemos aplicarles algunos aditamentos extras como esa perla de acrílico que nos va a servir para el entrenamiento de la lengua. Los brazos anteriores que pueden hacer una fuerza vocalizadora y para mejorar la distancia intercanina. También lo podemos hacer más fuertes, los quad helix, o también le podemos hacer pequeños ganchitos que nos van a servir para poder anclar algunas cadenitas, algunos resortitos. Y luego vamos al hermano mayor de la expansión, que es la disyunción. La disyunción es básicamente el proceso en el cual vamos a hacer una ruptura o una separación de las placas palatinas del proceso maxilar superior. Esta sutura ya existía desde la formación, desde el nacimiento, solo que poco a poco se va integrando con más fuerza. Y si nosotros todavía logramos intervenir en una edad adecuada, vamos a poder hacer que se separe. ¿Cómo la vamos a separar? Con diferentes aparatos. Aquí sí hay una gran variedad, como los que vimos al principio. ¿Qué características necesitamos ver en nuestros pacientes? ¿O para cuál los vamos a utilizar? Vamos a corregir problemas de mordida, como la mordida cruzada, crear espacio para los dientes que necesitan alinearse correctamente. Mejorar la función respiratoria. Aquí quiero hacer un paréntesis. En los pacientes que tenemos una estrechez de la cavidad nasal interna, porque está muy estrecho, normalmente sucede en pacientes de respiración bucal en la cual no se ha desarrollado adecuadamente, o en la cual tenemos la orofaringe, la nasofaringe muy estrecha y la podemos observar en una radiografía lateral. Si hacemos una expansión para poder mejorar el ensanchamiento, recuérdense que la bóveda palatina del cielo de la boca es el piso de la nariz. Eso significa que lo que hagamos en el piso lo va a sentir nuestro vecino superior. Y en este caso, si ensanchamos la bóveda palatina, ensanchamos el cielo de la boca, vamos a ensanchar el piso y la cavidad nasal. Nos va a permitir que nuestro paciente pueda tener mejor flujo de aire porque los cornetes ya no van a tapar completamente. Entonces, les podemos ayudar muchísimo a nuestros pacientes a mejorar su respiración, ya no sea bucal, sino que nasal, que ya no ronquen y mejorar aquella deformación que queremos evitar de los pacientes como respiradores bucales. Pacientes con hendiduras de labio palatinas para corregir falta de crecimiento maxilar superior. Esto lo vamos a poner entre paréntesis porque tenemos que evaluar muy bien con una tomografía el poder utilizar un Hyrax o un abanico. ¿Qué aparatos vamos a utilizar? Pues como ya les enseñé antes, el tornillo de Haas, un tornillo triple, un tornillo en abanico, zapito o mariposa, también llamado zapito mariposa, un Hyrax y un Magnarma, son los que tenemos acá.
Vamos a hablar principalmente de la diferencia de cuando vamos a utilizar un aparato del Hyrax, porque el Hyrax hace una expansión completa bilateral a usar un aparato de tornillo en abanico, también llamado zapito o mariposa. La diferencia es la distancia interoclusal. La distancia que tenemos entre la cara lingual de la primera molar superior y la distancia que tenemos entre la cara lingual de la primera molar superior derecha e izquierda tienen que ser por lo menos 34 milímetros. Si están 34 milímetros, no necesitamos expandirla más. Y frecuentemente tienen buen contacto con las molares inferiores y empezamos a ver que la mordida cruzada anterior es básicamente intercanina. Entonces, en vez de usar un Hyrax, vamos a usar un sapito o una mariposita. Pero si la distancia intermolar es como la que vemos en la segunda foto de acá, donde dice Hyrax, que es bastante menos, vamos a necesitar un Hyrax. El Hyrax es más frecuente que el sapito. El Hyrax viene así en esta presentación, viene aproximadamente recto, como lo pueden ver ahí los que tienen, con unos brazos muy gruesos para poder doblarlos, con un tornillo central y unas líneas como de un tren para que pueda correr unas flechas y un tornillo que da un cuarto de vuelta por cada vuelta. El Hyrax se pone con las flechas hacia palatal porque los giros los dan la dirección de la vuelta. Si se dan cuenta que dice 8, 9, 11 y 13, eso significa de que son las medidas que tiene cada Hyrax. A la hora de comprar, nosotros que tenemos que determinar cuánto vamos a mover nuestros dientes. ¿Cuánto queremos la expansión? Si la queremos 8, 9, 11 o... Yo les recomiendo que siempre tengamos 9, 11, porque es lo que nos va a expandir. No son los brazos la medida, es el tornillo que va saliendo de acá lo que va midiendo. Eso significa que va a tener más chance de poder separarse un poquito más. Así lo vamos a comprar. Hyrax, la ventaja es mucho más higiénico por no tener acrílico. Vienen tamaños de 8, 11, 13. Hay diferentes tamaños para poder, porque normalmente vamos a tener paladares estrechos, entonces podemos decidir qué Hyrax va a entrar. Tiene una fortaleza, es muy fuerte, entonces nos permite hacer fuerzas que van dirigidas. La fuerza, quiero aplicar, si aplicamos las fuerzas al diente, el diente le va a transmitir al hueso. ¿Pero cómo? A través del proceso biológico de la hialinización. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de movimiento dental eficiente y eficaz, hablábamos de que lo que no queríamos era hialinizar el ligamento periodontal a través de fuerzas extremas? Si hialinizamos el ligamento periodontal, deteníamos la fuerza aproximadamente por 14 días, en lo que las células de segunda línea y de segundo orden llegaban a poder hacer que los osteoclastos modificaran el hueso, 14 días. Pero en el movimiento de expansión o disyunción, sí queremos esa hialinización porque nos estamos anclando de las molares. No queremos activar el movimiento molar, queremos bloquearlo para que la fuerza sea dirigida hacia el hueso por esos días. Así que ese es el movimiento que queremos hacer, una fortaleza y un movimiento de transmisión extrema hacia los dientes. Mejora la capacidad respiratoria de los pacientes, ejerce fuerza de 3. Las desventajas, un mal diseño puede enterrarse en la mucosa si está muy enterrado, pero eso lo vamos a prevenir poniendo una capita de ya sea de yeso o de cera pegajosa, o de cera rosada. Consume tiempo su fabricación, eso sí, también económicamente también consume tiempo y depende 100% de la colaboración de los pacientes o de los papás, porque tienen que usar esa pequeña llavecita para hacer rotar. La llavecita puede venir recta con un alambrito, así nomás, o puede venir, vamos a ver si, llavecita, un triangulito que es como un manguito, o puede venir con un manguito plástico tipo cepillo dental. Es un aparato difícil de doblar. Ahorita vamos a hacer el ejercicio y puede abrir la mordida. Si abre la mordida, le extruirse indirectamente las piezas. El aparato, como tiende a empujar las molares tienden a rotar, entonces la cúspide lingual empieza a topar en puntos prematuros y abre la mordida. Entonces el aparato puede abrir la mordida también. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en pacientes de 13 a 19 años, donde tenemos piezas molares permanentes, tenemos más solidificación de las raíces, clases 3 de mordida cerrada. En las clases 3 de mordida cerrada normalmente los modificamos con unas pequeñas argollas bucales en las cuales podemos utilizar una máscara facial y enganchar ahí los zulitos. Y esas argollas no solo va a hacer que los dientes se ensanchen a través del Hyrax, sino que vamos a
traccionar el maxilar superior para poder posicionarlo mejor, porque estamos en una clase 3. Pero el Hyrax no solo va a transmitir fuerza a la sutura palatina, sino que va a transmitir fuerza a la sutura maxilozigomática y va a hacer que se vaya como aflojando y nos va a permitir que se traslade mejor, como desarrollar ese maxilar superior. Lo vamos a utilizar en colapso de arcos dentales superiores en pacientes respiradores vocales. Cuando exista una mordida cruzada con una deficiencia de menos 4 molares. ¿Cuándo vamos a utilizar el Hyrax? En pacientes no colaboradores, casos de mordida abierta, definitivamente no queremos utilizar Hyrax porque vamos a abrir más la mordida, a menos que le pongamos algo que haga la intrusión, como bite blocks, microimplantes, para poder traccionarlo, o incluso una máscara o una tracción de anclaje occipital. Pacientes con enanismo radicular tampoco lo vamos a utilizar, y pacientes con molares ya bucalizados. ¿Cómo lo vamos a construir? Pues vamos a utilizar nuestro tornillo que ya tenemos acá. Pónganme atención, no vayan a hacer dobleces antes de la recomendación inicial que necesito. Es fundamental que ustedes al utilizar un Hyrax en los primeros días empiecen a ver un diastema. Es básicamente la luz de saber si lo estamos haciendo bien. Si no vemos diastema, o el Hyrax no sirve porque ya no da vueltas, o la fuerza no está transmitida adecuadamente y no está sucediendo nada, o el paciente ya tiene la sutura completamente cerrada. El diastema es fundamental. Vamos a ver este diastema. Probablemente podamos ver que el paciente se puede poner un poquito morado en la zona interna o en la zona del paladar, pero es fundamental que veamos el diastema. El diastema va a empezar a producirse porque el Hyrax se abre excéntricamente. Eso significa que empieza a abrirse en esta posición. Y luego los osteoblastos que vamos produciendo ahí van a llenar de hueso y en aproximadamente 6 meses se va a madurar el hueso. Pero vamos a dejar el Hyrax como un aparato de retención y contención. Entonces lo bloqueamos con resina fluida, lo fotocuramos y dejamos el Hyrax otros 6 meses. ¿Cómo lo vamos a activar? Y es muchas veces lo que tenemos miedo. A Hyrax no le tengan miedo. Ustedes lo ponen bien cementado y lo activan aproximadamente de 2 a 3 aperturas, dando, o sea, un girito es un cuarto de vuelta. Entonces al hacer 2 es media vuelta, normalmente es medio milímetro. Al hacer 3 podrían ser 0.75. Eso nos va a hacer una apertura rápida del maxilar. En la técnica tiene que ser una apertura fuerte y rápida del maxilar. No puede ser despacito. Si lo hacemos despacito, vamos a lograr una expansión alveolar, no una disyunción. Lo vamos a activar aproximadamente por 15 días. Esto nos va a dar 7 milímetros, 10 milímetros de expansión. Y lo vamos a activarlo desde el primer momento. Lo cementamos, fotocuramos y lo activamos. Usamos el mismo aparato para mantenerlo despacio. Dejar de expandir ¿cuándo vamos a dejar de expandir? Cuando las cúspides linguales superiores topen a las bucales inferiores. O sea, vamos a sobreexpandir levemente. No que se salgan completamente para crear una mordida telescópica, sino que sobreexpandir. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pequeña recidiva y es por eso que tenemos que expandir un poquito. Otras recomendaciones puede ser una ampliación maxilar. Esto se lo voy a entregar, se lo voy a mandar para que lo vean. Pero el consejo final, quiero que vean que si es lento, vamos a lograr expansión. Si le tenemos miedo, vamos a lograr expansión y no la disyunción. No vamos a ver esa sutura abriéndose o ese diastema formándose entre los dientes. Y luego está la evolución, el aparato MARPE. El aparato MARPE es el aparato que nos va a evolucionar, lo que nos ha hecho evolucionar a través de los mini implantes. Es un aparato que va a ser principalmente para adultos porque vamos a tenerlo puesto no con bandas en molares, sino que con microimplantes. Va a funcionar igual, pero va a ser microimplantes al paladar. Puede hacerse con guía quirúrgica o puede hacerse directamente. Es la evolución y nos va a permitir poder hacer tratamientos en pacientes aproximadamente entre 20 a 35 años. Vamos a ver un pequeño caso clínico. Paciente con fisura paladar bilateral. El autor nos describe que utilizamos un Hyrax para poder mejorar la posición, la forma triangular del maxilar superior comparado con la forma cuadrangular de la mandíbula inferior. Miren los resultados. Poco a poco, pero es básicamente una disyunción de tiempo leve, no rápida ni corta, sino que leve. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos un hueso muy blandito. Entonces lo que queremos es separarlo, pero mejorar y promover el crecimiento. Aquí tenemos los resultados. La contención, para que lo vean, es una contención con tornillo de expansión. Acrílica con tornillo de expansión
para poder mantener esto en posición. O sea, normalmente aquí es donde vamos a elegir que la contención va a ser una para unos y otras para otros, dependiendo del caso. No todas son iguales para los casos. Vamos a ver otro paciente, paciente femenino de 9 años, perfil convexo, relación molar clase 3 del lado izquierdo, relación molar clase 1 del lado derecho. Maloclusión de clase 3 por retrusión maxilar, por la falta de desarrollo del maxilar superior. Entonces se va a utilizar una máscara facial para poder expandir, para poder traccionar hacia adelante y mejorar el desarrollo del maxilar superior. A este aparato de Hyrax se le hace una modificación con ganchos que van a atravesar de linguada bucal para poder enganchar la máscara facial. La máscara facial se va a enganchar a estos ganchos. No hay forma de poner la máscara facial sin aplicar fuerza hacia esos ganchos. Entonces, siempre tenemos que ponerlo. Si solo ponemos la máscara facial sin Hyrax, normalmente no vamos a tener ese movimiento de separación de suturas o la fuerza bucal hacia el frente céntrica va a hacer que el maxilar se compacte. Entonces necesitamos poner un Hyrax para expandirlo y que no pase esto. Para mejorar la posición y el desarrollo de los dientes. Sí es útil. El Hyrax sí es un aparato de cajón que tenemos que tener como herramienta para resolver otros aparatos. Así que vamos a pasar directamente al laboratorio nuevamente y vamos a hacer nuestro tercer aparato de Hyrax. Hoy sí me van a odiar porque los dobleces de Hyrax son duros. Son duros, pero sencillos. Así que vamos al laboratorio. Saludos.